Hola, buenas tardes. Es un placer para el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti acoger esta tarde de España, esta mañana mexicana, a, eh, a las autoras, a las editoras y al editor de una antología que, bueno, yo simplemente voy a dar paso, pero que tengo que decir que para mí es un placer no solamente presentar como directora del centro, sino también como co-IP de un proyecto de investigación del que ha surgido esta antología y del que os hablará Carmen Alemán. Vamos a presentar un texto que, como sabéis, os voy a mostrar ahora, se puede leer de forma libre en internet, descargándolo simplemente. De momento tenéis ahí la portada, tenéis también en el enlace, os vamos a colocar en el enlace del canal de YouTube el enlace mismo al libro. Y yo solamente quiero daros las gracias a todas las personas que habéis hecho posible este libro, que por un lado nos llena de gozo a las personas que estamos trabajando en torno a la recuperación del mundo precolombino y colonial en la narrativa de mujeres, pero no solamente por el tema, sino también por la calidad de estos microrelatos. Yo creo que a lo largo de esta tarde se va a observar. Así que muchísimas gracias a todas. Yo os doy paso. Carmen Alemán será quien modere la mesa de hoy y también como responsable de este libro, ya os explicará ella. Y muchísimas gracias, Cecilia, Adriana, como coordinadoras, y al resto de las escritoras que habéis hecho posible este volumen. Adelante, Carmen. Muchísimas gracias, Beatriz. Buenos días a los que nos escuchan desde México, desde América Latina. Buenas tardes a los que nos escuchan desde España, desde Europa, ¿no? Quiero dar la bienvenida, ¿no?, a quienes han hecho posible esta antología. Contamos en esta ocasión con las coordinadoras, con Cecilia Udave, ya amiga de la Universidad de Alicante y del CEMAP, Adriana Azucena Rodríguez. También contamos con Ronnie Vázquez, que es el editor de Quarks Ediciones Digitales, quien ha hecho posible que podamos leer gratuitamente esta excelente antología, como ya ha adelantado Beatriz Aracil. Y además contamos con tres autoras, aparte de que tanto Adriana como Cecilia también participan como autoras. Contamos en esta ocasión con Angélica Santaolalla, con Paola Tena y con Ruth Pérez Aguirre, ¿no? Es para mí una enorme satisfacción presentar esta antología, porque está íntimamente vinculada, como decía Beatriz Aracil, al proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Es un proyecto que coordinamos Beatriz Aracil y yo, que se titula, creo que es conveniente recordarlo porque está íntimamente unido a esta antología, es Construcción, Reconstrucción del mundo precolombino y colonial en la escritura de mujeres en México, siglos XIX-XXI, del grupo Corpicem, nos llamamos así. Parece, como siempre digo, el nombre de un medicamento, pero es el nombre de un proyecto de investigación. Aprovecho también para dar las gracias al CEMAP, a su directora Beatriz Aracil, por partida doble, también a la secretaria académica del mismo, a Mónica Ruiz, que hoy nos ayuda también en las cuestiones técnicas, como también a Sebastián Miras. Y decirles que muy bien, Beatriz nos va a enseñar el título de nuestro proyecto, donde ahí también va a estar la antología que se pueden descargar gratuitamente. Decía hace un momento que estoy realmente muy feliz por poder presentar esta antología con las autoras, porque hablando con Cecilia Udave, que pertenece también a nuestro grupo de investigación, comentamos la casi inexistencia de microficciones escritas por autoras mexicanas sobre esta temática precisamente. Y de ahí pensó Cecilia que, bueno, que se pondría en contacto con Adriana
y a ver si se podía hacer algo. Entonces fue del dicho al hecho. Creo que fue como una explosión, ¿no? Se conjuntaron las dos y entonces convocaron a las muchísimas minificcionistas que hay en México y además tan excelentes, y el resultado es este libro, ¿no? Esta antología. Además se me concedió el privilegio de poder prologarla y, como digo en la introducción de esta obra, esta empresa ha sido llevada a cabo por escritoras de reconocido prestigio en este género y también otras que empiezan a despuntar en el mismo, ¿no? Ellas pertenecen a diferentes geografías del país, de México, lo cual creo que ofrece una descentralización que es siempre necesaria, y también la inclusión de narradoras que escriben en lenguas originarias y que con timidez se van incorporando a la literatura escrita. Esto a mí personalmente me parece muy importante porque lo estoy estudiando desde la poesía, ¿no? Y en estas páginas podemos encontrarnos como con sagacidad y en no pocas ocasiones con sentido del humor, que es algo bastante prototípico, ¿no? de las minificciones. Nuestras autoras reinterpretan los mitos, personajes y leyendas del periodo prehispánico y virreinal, así como también costumbres de época, y sobre todo cómo las mujeres, que son mayoritariamente protagonistas de estas historias, se han hecho fuertes ante la adversidad, ¿no? Desde la más intensa imaginación se configuran nuevos mestizajes cargados de transgresión y que en su seno interno plantean, entre otros asuntos, uno crucial en la actual literatura latinoamericana, como es la identidad, tanto desde el punto de vista histórico como de género, ¿no? Y por estas páginas pasan personajes inscritos en la historia, la historia con mayúscula, junto con otros que no han sido registrados en esta, fundamentalmente por las crónicas. Un lugar privilegiado tiene el pasado prehispánico con sus aconteceres, sus nombres, sus problemáticas, sus costumbres, y el otro eje argumental es el periodo virreinal, que es tan rico, tan sugerente, tan diverso como el anterior, como el prehispánico, en el que se conjugan la vida cotidiana o personajes tan trascendentales como Sor Juana Inés de la Cruz, y como derivación el mundo conventual femenino. Hay varias historias que hacen referencia a este mundo conventual repleto de figuras disidentes y heréticas, sin olvidarnos de la irrupción de los españoles llegados a México, ¿no? También Hernán Cortés aparece en estas páginas, sabemos que su sombra sigue siendo alargada, y también todas las consecuencias que llevó la llegada de los españoles a aquellas tierras, entre ellas la Inquisición, una institución que sabemos denotativamente masculina y patriarcal que atacó de forma muy pesada a las mujeres, ¿no? De forma violenta y misógina en todos esos procesos, a beatas e iluminadas y a judías judaizantes, ¿no? Miradas a otros mundos, esta antología creo que conforma un tapiz inédito en la literatura mexicana, de ahí la importancia de esto y de la valía de cada uno de los textos que la conforman. Cada una de las piezas componen esta antología que nos redescubre un mundo que fue, que existió y que ahora estas escritoras, algunas de las cuales las tenemos aquí, reinventan para nuestro gozo. No me queda más que daros las gracias de todo corazón y ahora pues yo creo que es un momento de que nos hablen las coordinadoras de esta hermosísima, porque aparte es hermosísimo el diseño, eso va para Ronnie también, ¿no? Un diseño muy, muy, muy estupendo. Y bueno, las coordinadoras tienen la palabra porque son las que llevaron a cabo toda esta empresa que ha llegado a su fin con gran éxito y con gran alegría, ¿no? Para quien formamos este equipo de investigación, el Corpicén. Muchísimas gracias. Bueno, yo
yo quería cederle primero la palabra a Adriana, pero la vi ahí tímida y dije, bueno, pues voy a hablar poco para también darles espacio después también para que hable Adriana y Ronnie, y después a nuestras protagonistas de esta presentación, que son las que hicieron posible este hermoso resultado que Carmen ya comentó. Efectivamente, para mí, creo que también para Adriana, esto fue un gran viaje al pasado. Un gran viaje al pasado que finalmente también nos reactualizó, no solamente con la historia y con este pasado doloroso de que ya nos hablaba Carmen, sino también para constatar que hay una reivindicación de lo femenino contextualizado en estos textos. No estamos hablando de ellas, pero también estamos hablando de nosotros, de nosotras, en estos momentos también tan duros por los que está atravesando México, donde la situación de las mujeres es ambivalente, ¿no? De pronto sí hay muchos espacios que se abren, pero también hay muchos espacios que se cierran y de alguna manera todavía muchas de nosotras estamos padeciendo, lo comentábamos en alguna otra presentación, muchas de esas situaciones que deberían de haber desaparecido. Entonces fue muy, muy reconfortante para mí particularmente, porque el género del microrrelato es uno de mis géneros favoritos, que disfruto mucho, y descubriendo precisamente que no había casi nada de textos que giraran en torno a estos dos periodos importantes en la conformación identitaria, sobre todo de lo que ahora se conoce como México. Y descubrir también la manera tan singular que cada una de las minificcionistas tiene para abordar los temas. Adriana y yo lo disfrutamos mucho cuando discutíamos, veíamos la coincidencia de temas, la recurrencia también a los espacios cerrados, pero también a los espacios abiertos, a traer de nueva cuenta a las diosas, y darle también una perspectiva desde la mirada de la mujer, ¿no? Desde lo femenino, también para modificar la visión de algunas figuras históricas que han marcado a generaciones y a otras también darles una nueva perspectiva. Pero sobre todo fue un gran viaje hacia el redescubrimiento de un género muy poderoso y muy fértil en México, que es la minificción, ¿no? Que está cobrando cada vez más importancia. Y apoyar también al proyecto de Alicante, que creo que es muy oportuno, porque revisitar la historia también ayuda a construir no solamente el presente, sino en vías a un futuro mucho mejor, ¿no? Aprender de todas las reescrituras que se están haciendo de estos temas vienen a darnos a refrescar también el panorama, ¿no? De pronto pensamos en la literatura con estos temas como si fueran del pasado, pero, disculpen, siempre pasa, estoy hablando y ya están tocando, pero me lo voy a cortar solamente para decir que estoy extremadamente contenta de esta antología y sin más preámbulos le cedo la palabra a Adriana. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo realmente quería que Cecilia comenzara esta presentación porque la iniciativa surgió con ella. También quiero agradecer esta presentación y invitarlos al repositorio de este centro de estudios con nombre de medicamento, que en verdad, asómense, tiene un montón de textos de distintas autoras, pero en diferentes géneros. Y en efecto, Cecilia, incluso antes de la pandemia, me preguntó si tenía textos con esta temática, y sí tenía algunos, pero no se me ocurría quién más tendría este tipo de trabajos, ¿no? Y fue cuando empezamos a maquinar, ¿no? Cómo incorporar este tema que nos resultaba tan importante a nuestras temáticas, ¿no? Como escritoras. Y fue así que ella empezó a mencionar la posibilidad de que armáramos esta recopilación, y
coincidió con que cada vez las escritoras nos estábamos organizando más. La página de escritoras de minificcionistas mexicanas empezaba a tomar forma también, que es básicamente en su inicio un grupo de WhatsApp en el que nos enviábamos saludos, compartíamos publicaciones, comentábamos en convocatorias, etcétera. Y ahí fue donde empezamos a llamar a autoras que se quisieran sumar a este proyecto. También hay otras organizaciones similares de escritoras y pues eso facilitó muchísimo el trabajo y es realmente maravilloso que las autoras, como muy conscientes del género y de todo lo que hay por hacer, nos estamos organizando de esa forma y pues gracias a eso tuvimos realmente una participación maravillosa. Solicitamos por lo mucho 4 textos para que se sintieran como muy cómodas de que iban a aparecer los textos mejor logrados, que podían a lo mejor presentar menos, pero de todas maneras los íbamos a revisar con cuidado. Y hicimos muchísimas lecturas, ¿te acuerdas, Cecilia? Comentábamos, hacíamos sugerencias, siempre, por supuesto, respetando la voluntad de las escritoras. Y al final también notamos esta coincidencia temática, ¿no? La presencia de los conventos llama la atención, ¿no es verdad? Este mundo cerrado, este mundo, pues seguro con todas sus complejidades, pero bastante reservado al interior de esos muros, ¿no? Todavía no estamos muy seguros de qué estaba pasando ahí adentro. Sabíamos que Sor Juana tenía sirvientas y tenía un lugar de alguna manera privilegiado por su oficio de escritora, pero también se sabe que, pues, muchas veces creo que nadie volvía a salir, ¿no? Nunca podían ver a las personas así directamente. Qué bárbara Sor Juana, ¿no? Cómo pudo escribir tantas cosas ahí sin tener mucho contacto real con el mundo, pero bueno, así estuvo funcionando. El tema, sin lugar a dudas, es una fascinación constante. Siempre he pensado que no lo habíamos recorrido mucho porque estamos como en la preocupación del presente, ¿no? Hay tantas cosas que afrontar de cara al futuro que a lo mejor no nos asomábamos al pasado. Y sin embargo, precisamente en esas conversaciones telefónicas por escrito, más bien en los WhatsApp, comentábamos eso, ¿no? Que tenía tiempo que no habíamos pensado en la esclavitud de los afrodescendientes, en los mitos prehispánicos, en las costumbres de esos siglos XVI y XVII, nuestra relación con ese mundo que se volvió mucho más amplio. Así que bueno, fue una experiencia muy interesante, muy divertida, que además se pudo cristalizar gracias a Quartz Ediciones y gracias a eso, pues también se diversificó la posibilidad de que los lectores conozcan de inmediato esta propuesta, porque también de pronto pensamos en las editoriales y en los libros en físico, pero pues era fundamental que pudiera llegar a muchas miradas, ¿no? Estas miradas a otros mundos. Y bueno, pues ahí apareció también esta maravillosa editorial también muy reciente, que también los invito a ver todos los libros que han propuesto, precisamente Paola Tena. Fue una, creo que de las pioneras, con un Decameron, un micro Decameron, que pues simulando aquel Decameron medieval, pues reunió a autoras en el encierro para hablar de los mismos temas que
proponía Boccaccio, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los libros de Quarks. Y hay un montón de propuestas también muy interesantes para continuar leyendo. Claro, después de que se asomen a miradas a otros mundos, lo prehispánico y lo virreinal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, Cecilia. Y ahora Ronnie nos podría contar un poco cómo fue ese paso, ¿no? de lo escrito a lo editado. Y agradecerte, ¿no? Otra vez, de nuevo, el que podamos acceder gratuitamente a esta maravillosa antología. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. En principio, agradecerle a todos ustedes, también a la Universidad de Alicante, al Centro de Estudios Iberoamericanos Barrio Benedetti, por permitir que la editorial presente uno de sus libros. Para mí eso, sin duda alguna, es algo muy significativo en lo personal y, por supuesto, también en cuanto a la editorial. Bueno, yo en algún momento, bueno, siempre me pongo a estudiar el microrrelato, básicamente, a leerlo, y conozco regularmente el microrrelato argentino y el mexicano, además del peruano, porque, claro, la nacionalidad pesa y hay que conocer también lo suyo, ¿no? Entonces, me había percatado en algún momento que no había muchos libros, mejor dicho aún, microrrelatos de temática histórica, ¿no? Vinculados a la historia. Pero era una tarea pendiente de aquellos que uno deja anotados en una libreta y dice, bueno, en algún momento lo haré, ¿no? Más adelante ya surgió la idea de la editorial, bueno, la pandemia, que algunos creen que surgió durante la pandemia, pero no, fue semanas antes, ¿no? Eso, ¿no? En principio, acercar a los lectores en forma gratuita a libros de microrrelatos, porque no se puede hablar de una modalidad textual sin que exista una difusión de los textos. Entonces, se presentaban en principio dos problemas, ¿no? El primero era cómo leer autores en Perú, cómo leer autores que publican en España, o que publican en México, o que publican en Argentina. Entonces, esa interconexión tenía que darse a través de lo digital. No existía otra posibilidad desde nuestra perspectiva. Y el segundo paso era, bueno, si vamos a recibir alguna remuneración económica, pues eso va a ser otro punto de dificultad, porque sería algo similar al libro impreso, ¿no? Entonces, pues la propuesta no era de otra que, uno, difundir el microrrelato latinoamericano y español a través de plataformas digitales para que todo el mundo pudiera leerlo, que sea gratuito, porque de esa manera solamente con un clic cualquier persona podía acceder a un libro, ¿no? Entonces ya quedaba en la voluntad del lector y ya no en la voluntad del escritor ni en la voluntad de la editorial, ¿no? Sino en la voluntad. Y por supuesto, en ese nivel tengo que agradecer a los escritores que generosamente han cedido sus derechos para las publicaciones digitales, porque sin ellos también la propuesta editorial no tendría ningún significado. En ese contexto, me escribió un día Cecilia y me dijo, oye, pues mira, tengo ese. E inmediatamente recordé aquel proyecto anotado de microrrelatos históricos. Me parece muy bien, ¿no? Entonces, a mí me parece genial, le digo, la idea es genial. Me dijo, ya lo estoy organizando con Adriana y bueno, te enviaremos la propuesta. Genial, le dije, por mí, perfecto. Pasaron algunas semanas, si la memoria no me falla, aunque creo que ya el trabajo de compilación ya lo habían tenido más avanzado. Entonces, y bueno, pues dije, pues aquí hay dos cosas que tienen que conocerse, ¿no? Más escritoras de minificción mexicanas, y por otro lado, pues la temática de los textos, ¿no? Que es que está vinculado. Que no, este es un proyecto que vale la pena conocerse y que está muy, muy bien escrito por sus autoras. Bueno, hasta ahí fueron ellas, y luego entramos ya al diseño, ¿no? Que sí, siempre los diseños toman tiempo porque hay que estar en constante comunicación con los autores para ver si les gusta tal diseño, si hay que corregir tal palabra, porque siempre ese proceso editorial es el más
el más minucioso, ¿no? Bueno, a nivel digital ya nos salvamos del proceso editorial también complicado, que es la impresión, pero no quedamos exentos pues del rigor que se tiene que llevar. Entonces, el otro gran problema siempre es la portada, ¿no? ¿Cuál es la portada? ¿Cuál es la imagen del libro, no? Ese es el problema del asunto, ¿no? Porque no es como cuando uno nace y que viene ya con un rostro a la vida, no. Acá hay personas que dicen, a mí me gusta esto, a mí no me gusta, y entonces siempre es un constante diálogo en la elección, ¿no? Entonces, yo recuerdo que les presenté una propuesta que no les gustó, entonces dije, bueno, y inmediatamente Adriana y Cecilia me enviaron otra propuesta con las cuales ella coincidía. Dije, genial, yo me encargo entonces de trabajar. Portada actual. Bueno, luego ya surgieron los colores, que no me recuerdo como de 5 propuestas, ¿no? Con colores, y finalmente decidimos por una, ¿no? En la cual yo también quedé totalmente satisfecho porque me parecieron que se seleccionaron, fueron muy idóneos y pertinentes para el contenido de la antología, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo puedo comentarles. Además que qué tal trabajo, ¿no? De Cecilia y de Adriana, ¿no? Las antologías son muy peligrosas, son porque hay dos maneras de hacer antologías, ¿no? Una es a través de la investigación, ¿no? Entonces uno va a libros antiguos o libros más contemporáneos y dependiendo de la temática, del objetivo del investigador, pues, ¿no? La otra antología es decir, ¿saben qué? Propongo que redacten una antología sobre tal tema, ¿no? Ese océano es el más difícil porque uno se encuentra, pues, ya, y hay que decirlo, ¿no? Con escritores que la idea puede estar muy, muy buena, pero está mal escrita, o si está muy buena y está bien escrita, pues tiene algunos errores ortográficos, alguna coma mal colocada. Entonces, suelen ser esos los mayores peligros de las antologías, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo agradecerles para la presentación del libro, de la antología Miradas a otro mundo, invitarles a descargarla y a conocer a este gran grupo de escritoras mexicanas de minificción. Si tienen más tiempo, si ustedes consideran viable, pues invitarle a descargar también los otros libros de la editorial que creo yo hemos publicado a un grupo muy interesante de escritores, y nuevamente mis agradecimientos para todos ellos y todos aquellos que están confiando en la editorial. Muchísimas gracias, Romy. La verdad es que hicieron, tanto Adriana como Cecilia, un grandísimo trabajo, ¿no? Convocar a tantas escritoras y después seleccionar de todos esos textos que llegaron aquellos que eran más ad hoc para la antología. De manera que ahora tienen la palabra nuestras autoras, que estamos entusiastas de escuchar, a ver de qué manera escribieron esos textos o qué les motivó el tema, qué les llevó a escribir determinado texto. Bueno, tantas cosas, ¿no? que ya saben, y después si se tercia, pues estaría bien que leyeran los textos seleccionados, si les parece. Muchísimas gracias por esa enorme antología, de verdad. Así que, bueno, entre vosotras, no sé, que alguna empiece y seguimos. Bueno, si quieren comienzo Yo misma. porque veo que nadie A se... ver, bueno, Angélica. Ok. Gracias, Pau. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, por supuesto, a la Universidad de Alicante, al CEMAR y, por supuesto, a nuestras compiladoras y al querido Ronnie, que está siempre ahí detrás del trabajo de los minificcionistas latinoamericanos. Pues bueno, quiero contarles que para mí es un honor verdaderamente estar en esta antología no solamente por el tema y la excelente compañía escritural, sino porque hay dos factores personalísimos que a mí pues me motivaron de manera
muy particular para participar de esta antología. La primera, pues, es que como escritora, la minificción es uno de mis géneros favoritos, en el que ahorita estoy, pues, trabajando muchísimo de varios años para acá. Bueno, siempre he escrito minificción, pero andaban mis minificciones rodando por el mundo desde el 2005 y hasta hace poquito me decidí a, pues, como ponerle más atención, ¿no? Y el segundo factor es porque yo tengo una maestría en historia y cuando hice mi maestría, traté de ligar, pues, mis dos amores, que son la literatura y la historia. Mi tesis versó acerca de lo que leían los niños en la Nueva España en el siglo XVIII. Para ello tuve que hacer una investigación de archivos, incluso estuve en el archivo de Sevilla y encontré muchísimo material que me entusiasmó y que algunos de esos materiales no tenían que ver directamente con el tema de esta antología, ni con mi tesis, ¿no? Pero que yo decía, aquí hay un cuento, y entonces lo guardaba. Y tengo un archivo en mi computadora donde tengo todo ese material que saqué de ese trabajo de campo. Y bueno, cuando Cecilia y Adriana nos propusieron esta antología, mis ojos brillaron, así dije, aquí es donde puedo empezar a trabajar estas cosas que tanto me entusiasman, ¿no? Este material que encontré, que pues es histórico, o sea, mis minis están basadas, dos de ellas en material pues encontrado en los archivos. Y pues bueno, fue un verdadero gusto y un verdadero placer poder hacer esto y participar en colectivo. A mí me encantan las antologías porque creo fervientemente en el trabajo colectivo, en la compañía y en el poder de la escritura para poder, pues quizá mostrar al mundo, quizá hacer que los lectores concienticen, reflexionen sobre las cosas, las realidades que nos aquejan, ¿no? Y bueno, el tono de género que tiene la antología, creo que se dio solito, creo que responde a una necesidad, ya lo mencionaba hace un rato Cecilia, a una realidad que está viviendo México y que es la violencia de género, ¿no? Entonces creo, ¿no? En mi caso particular, y me atrevo casi a pensar que en el caso de otras de mis compañeras, pues esa realidad incidió para que la antología y nuestro trabajo minificcional tomara esos tintes de género que tiene muy fuertes, ¿no? Y muy claros, muy visibles la antología. Pau. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, me da mucho gusto también saludarlas a todas y felicitarlas ya ahora sí en vivo por el trabajo que llevaron, porque hacer antologías es un trabajo de mucho corazón y de mucho tiempo, porque hay que tener muchas ganas para invertir tanto tiempo en hacerlas y en que salgan bien. Y entonces, bueno, esta salió bastante bien y las felicito por eso. Y bueno, en mi caso, yo creo que puedo decir que esto viene, los textos, por un lado, siempre he admirado mucho la figura del cronista de la ciudad. No sé si en otros países latinoamericanos se acostumbre. Yo sé que por lo menos en España y en México existe la figura del cronista y me gusta mucho porque es esta personalidad, el anciano o la anciana del pueblo, que conoce las tradiciones, que conoce las historias y se encarga de que esas historias se mantengan vivas. Y eso a mí me parece súper bonito, porque cuando esa persona ya no está, las tradiciones corren el riesgo de perderse o lo peor, de pervertirse y luego se transforman en otras cosas que no eran y luego esa identidad como pueblo se va perdiendo poco a poco. Entonces, en mi caso, los textos no están abordados tanto desde el tema de lo femenino, sino desde el tema un poco del rescate. Y pienso también que en México se vive con una especie de xenofobia y de racismo bien aceptado, lo he pensado toda la vida,
que nosotros incluso nos ofendemos entre nosotros diciéndonos que somos indios o eso, y entonces esta parte de los indígenas en México durante muchos años y generaciones se ha ido haciendo como los indígenas y los que somos un poquito más blancos que los indígenas, y yo creo que en Latinoamérica falta mucho de voltear a mirar otra vez a esos orígenes, porque se da por sentado que venimos de una mezcla indígena y española, pero no miramos a esos orígenes porque quizá los consideramos como un poco vergonzosos, ¿no? Como cuando el abuelo tuvo un hijo con la que nos ayudaba en la casa o así, entonces no estábamos acostumbrados a mirar a esa parte que era los indígenas, las leyendas, la cosmogonía, a poner en realce las lenguas, que después ha habido ya unos años para acá en los cuales se empieza a mirar otra vez, se empieza a poner en valor las costumbres de los indígenas, a poner en valor las lenguas indígenas, y por eso para mí fue muy bonito ver que en el libro se incluían textos que estaban traducidos de lenguas indígenas. Vi textos por ejemplo, de Dezoque, traducidos al castellano, y eso me pareció muy valioso, el rescate de las lenguas indígenas, que además yo pienso que ya dejándoselos como una especie de tarea, si el libro estuviera traducido a alguna lengua indígena o no sé, eso sería fabuloso, eso sería maravilloso que pudiera hacerse. Y también yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de que el microrrelato, cuando lo entendemos en el contexto de quitarle toda esta función lúdica que le habíamos atribuido, porque viene de tradición del 1980, cuando se empezó a estudiar la microficción y tenía esa finalidad lúdica con el chiste o el cambio final y todo, y cuando dejamos que el microrrelato madure y se vuelva un medio de expresión distinto, con función social, con espejo de la realidad y como sociedad, quitándole todo esto que viene arrastrando como ese lastre monterrosiano del cual deberíamos de librarnos ya. En la microficción en general, no solo el microrrelato, se beneficia y se expresa como un género súper potente. Entonces yo pienso que este tipo de antologías donde la temática es distinta, es muy propositiva. Yo pienso que es una maravilla que se realicen y que la gente tenga acceso a ellas por medio de la descarga digital que está suponiendo editoriales digitales como Quarks, por ejemplo, y otras más que han surgido. Pues me parece la verdad fabuloso acudir a las nuevas lectoras, a los nuevos lectores de esta manera. Yo pienso que eso tiene mucho potencial y les agradezco ser parte de este proyecto de esta manera. Ruth. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón, desde México. Vivo en un lugar muy caluroso, disculpen. Tengo aquí un aire acondicionado enfrente y eso me reseca mucho la garganta. A mí primero quiero agradecer la invitación. Me siento honradísima de estar aquí en este momento, honradísima también de estar en esta antología. Y a mí me interesó el tema desde un principio, porque yo nací en Mérida, Yucatán, que es un lugar al sureste de México, donde fue el imperio maya o la base de lo que es los mayas de Mesoamérica. Entonces, he tenido la mala suerte de no vivir nunca en el lugar donde yo nací, sino más hacia el sureste, cerca de... Bueno, por otro rumbo, ¿no? Vivo en Tabasco, que aquí la cultura no es la maya, sino la olmeca. Entonces, siempre he vivido aquí y me he sentido como exiliada de lo que son mis raíces. Entonces, cuando supe esto del tema de la antología, pues dije, hay que retar a los retos. Desde un tiempo atrás, me sentí ya identificada con mis raíces, porque como les decía, no me sentía ni de un lado ni del otro. Entonces, cada año que iba yo a la Feria del Libro en Mérida, Yucatán, tomaba 2 excursiones para conocer precisamente las zonas arqueológicas
o las zonas de los conventos, las haciendas henequeneras. Así me fui filtrando en lo que es en sí mis raíces, porque mi mamá era de Yucatán y yo fui educada de esta manera, pero estando en Tabasco. Entonces, para mí, Tabasco, pues sí ha sido una materia de estudio porque fui maestra, pero no estaba yo ni allá ni acá. Entonces, me interesa muchísimo cuando tengo la oportunidad de escribir sobre los mayas, y había escrito ya unos años antes un poemario dedicado a los mayas. Tengo unos poemas traducidos también al idioma, y pues me sentí muy emocionada cuando me dijeron que justo los dos temas que había yo escrito referente a los mayas habían sido aceptados. Y respecto a mi trayectoria en la microficción, hace muchos años también yo escribía microficción, luego lo fui dejando por dedicarme a las novelas, al cuento, y de unos 2 o 3 años para acá, otra vez estoy retomando la microficción, porque se me hace un género muy apegado con la velocidad en la que vivimos en la actualidad. Cuando fui maestra, veía yo que mis alumnos querían que les diera todas las materias sintetizadas, en 3 líneas, que les dijera yo qué había ocurrido en el Renacimiento o qué había ocurrido en Tabasco, porque están como desesperados precisamente por la velocidad del tiempo que les rodea. Entonces la microficción para mí es como un gozo poder resumir una idea en unas pocas palabras muchas veces o en pocas líneas. Así que estoy de nuevo saboreando este género con muchas compañeras que me llevan muchísima ventaja, pero que las estoy devorando en sus libros y aprendiendo mucho de ellas. Muy bien, pues qué interesante, ¿no? Que en realidad cada una de vosotras tres ha llegado a la microficción de diferente manera, ¿no? Y ha planteado aquellos temas que, digamos, más interiorizados tiene y hablando siempre de un tema común, pero se llega desde diferentes lados, ¿no? Beatriz, yo no sé si hay alguna pregunta o... Estaban felicitando por la belleza de la edición. Decían que les parecía muy bonito el libro. Bueno, y creo que Ronnie ya había respondido un poco a esa cuestión, que había sido una labor también de las editoras. Yo también me había quedado con esa curiosidad, ¿no? Cómo habíais trabajado los tres para lo que es propiamente el diseño. Porque al final el color que predomina es el rojo, ¿no? Entonces decías, estaba yo muy contento con eso, pero ¿quién pensó en el rojo? Y igual podemos satisfacer un poco la pregunta de Martí Lelis, en ese sentido. Bueno, rápidamente, antes de que vuelva el ruido, disculpen, es que están haciendo trabajos en casa. Yo creo que fue un trabajo en conjunto porque Ronnie también nos mostró varias posibilidades, ¿no? Él, después de que se seleccionó la greca sobre la cual sé que se iba a trabajar, nos mostró varias posibilidades y estábamos dudosas, Adriana y yo, entre una y otra. Creo que fue ahí una discusión porque nos gustaban dos mucho, pero creo que al final este rojo, que en realidad es un rojo muy particular, creo que es un rojo muy latinoamericano, lo sentimos así. Pensamos que podía el mismo color hablar de una temporada que es vida, pero que también es muerte, ¿no? Entonces, a partir de esos símbolos, quizá, cada una de manera no consciente, optamos por esa portada, ¿no? Adriana. Sí, básicamente fueron una serie de discusiones muy entretenidas hasta eso, ¿no? O sea, nos manejábamos colores, hablábamos de grecas, esta junta como maya, como ¿no? Virreinal, entonces
fue muy divertido. Y ya la edición, pues es totalmente la caja que ya tiene Quarks, ¿no? En ese sentido, pues era más fácil. Los tonos para acompañar los nombres de las autoras, sí fue totalmente responsabilidad de Ronnie y me encantó esa idea, ¿no? Contrasta muchísimo, llama la atención, te dice, ya, cambio de autora, cambio de tema, ¿no? O sea, entonces, creo que al final fluye bastante bien desde esa otra perspectiva que es el color y el diseño, ¿no? Que es fundamental también para acompañar unos escritos, ¿no? Uno los ve ya en Word y ya ve lo mismo, ¿no? En cambio, ya cuando nos mandó las primeras pruebas, aparecieron un montón de cosas, ¿no? O sea, sí, es muy diferente, ¿no? La visión desde un documento así todo informal hasta llegar ya a lo que van a ver los lectores. Y ahí sí uno dice, qué aterrador. Hay que revisarlo otras 20 veces y así fue, de hecho. Algunas de vosotras habéis comentado que ya estabais preocupadas por determinados temas, ¿no? Algunos temas ya los teníais, ¿no? Angélica estaba hablando pues, de su interés por la historia, Paola hablaba de su interés por la memoria o por el cronista, ¿no? Y Ruth por su origen, ¿no? Pero ha habido temas que han surgido porque os habéis dado la oportunidad de indagar sobre ellos y no los habíais pensado nunca. O casi, quiero decir, no con una reflexión seria como la que aparece en los textos. Bueno, en mi caso, puedo decir que, bueno, uno conoce su historia, ¿no? La historia de su país, lee, se informa, pero no siempre reflexionamos profundamente acerca de ella, ¿no? Y creo que esta antología a mí me dio esa oportunidad de retomar algunas de esas pequeñas partes de mi historia y reflexionar acerca de ella de una manera, pues, significativa y ver qué hay realmente ahí, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al mito de la Coyolxauhqui, a mí me llamó mucho la atención percatarme de que este mito entraña la confrontación, o sea, no sé qué es, por supuesto, es como un mito, es una historia de posesión popular, ¿no? Que pertenece al pueblo, no se sabe exactamente quién lo escribió, pero pues bueno, casi podría asegurar que fue ideada, ¿no? Quizá vertida en algún momento por hombres, porque en esta historia hay dos entidades femeninas confrontadas. Una de ellas la Coyolxauhqui confronta a su madre Coatlicue porque está embarazada y considera que ese embarazo es deshonroso porque cayó del cielo, una especie como también de Espíritu Santo, digo, haciendo el parangón con la religión católica, ¿no? Y la quiere matar. Y entonces Huitzilopochtli, que es el hijo de ese embarazo, mata a su hermana Coyolxauhqui, porque Coyolxauhqui había pues alentado a sus 400 hermanos a matar a la madre. Entonces yo me pregunté, o sea, ¿por qué está este mito confrontando a dos mujeres? ¿Y por qué el hecho de que ella haya arengado a los 400 hermanos, la coloca como la diosa de la luna que ilumina en la oscuridad? Y Huitzilopochtli, que es la entidad masculina, se convierte en el sol, que es la entidad de la vida, ¿no? O sea, nada es inocente, nunca jamás. El patriarcado tiene miles de años conviviendo con nosotros y creo que a veces nos hace falta, pues, hacer una revisión profunda de todas estas historias, y fue por ello que yo escribí la otra historia. Bueno, aquí en mi caso, yo creo que la antología llegó en buen momento porque yo venía desde hace un tiempo pensando
en los mitos del norte de México. Yo soy de Chihuahua, soy del norte-norte, que es la frontera con Estados Unidos, y nosotros tenemos a nuestra etnia indígena que solo está en Chihuahua y comparte un poco con, me parece, con Sonora, pero muy, muy poco. Y son los rarámuris. Y entonces los rarámuris tienen una cosmogonía muy, muy sencilla, muy, muy sencillita, y cuando llegaron los españoles no los arrasaron de una manera tan brutal porque los rarámuris se pudieron esconder en la Sierra Madre, que para llegar ahí a la Sierra Madre, que son unas sierras impresionantes y bellísimas, hay que saber hacerlo porque es muy, muy complicado, y entonces ellos se escondían en cuevas y siempre fueron indígenas muy, podríamos decir entre comillas, muy mansos, no tenían la rabia que tenían los mexicas, por ejemplo, ¿no? Esa rabia y tal. Ellos lo que hacían era esconderse y lo siguen haciendo todavía. Y yo soy pediatra, y entonces cuando yo hice la residencia en Chihuahua, el 50% de nuestros pacientes, yo creo, eran rarámuris, y me llamaba mucho la atención verlos porque son los que vienen de la sierra, que no están mezclados con nosotros, que los blancos somos los chavochis, los de barba. Ellos llegan siempre muy sencillos, muy humildes, no te miran a los ojos porque piensan que uno, el blanco, es el mal, que realmente quizás sí somos los malos. y entonces para hablar con ellos es muy complicado, y para hablar su lengua es todavía más complicado porque la lengua rarámuri es muy difícil de aprender. Y entonces me interesaba mucho aprender sobre ellos, sobre lo que sentían, y yo ya había escrito un cuento un poquito más largo, no es una microficción, sobre lo que ellos piensan sobre la muerte, cómo la interpretan. Cuando llegaron los evangelistas y les enseñaron la religión cristiana, ellos lo que hicieron no se rebelaron como hicieron en el centro de México, sino que adaptaron y hicieron una especie de religión sincrética muy bonita, que todavía la tienen, es un poco pagana. Y entonces a mí me gustaba eso, yo quería conocer más sobre ellos, porque como indígenas me fascinan por eso etéreo que se manifiesta en ellos. Y entonces 2 de los relatos que incluyeron estaban escritos acerca de leyendas de los rarámuris sobre su cosmogonía. Otro fue una reinterpretación de la historia de la conquista. Y uno que no se incluyó, pero también me interesaba mucho, es una especie de farsa, o de hasta incluso puede ser como un sainete sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es parte de una serie de historias que se entrelazan sobre las mujeres en México, porque, como dice Angélica, te enseñan sobre las mujeres grandes de México, Sor Juana, te enseñan sobre la Malinche, te enseñan sobre doña Josefa Ortiz, te enseñan sobre todas ellas, pero te aprendes todo, y cuando empiezas a reflexionar el papel real que tuvieron, te das cuenta de todo esto que hablamos sobre el patriarcado, sobre cómo tienen esa figura, pero hasta donde los hombres les dejan llegar, hacen como cosas grandiosas, pero hasta donde se los permite el resto del mundo. Y entonces, cuando uno va creciendo, se da cuenta de todas esas cosas, y eso es importante plasmarlo en los textos para que después los lectores no tomen conciencia ni nada, porque no vamos a adoctrinar a nadie, sino que, como dice Pía Barros, y me encanta, ¿no? Cuando lean, la lectora y el lector tienen que tomar un bando, tienen que escoger dónde están, tienen que decidir lo que piensan, y yo creo que eso es importante mostrarlo así para que la gente, bueno, conozca, ¿no? Y tome un bando, y yo creo que eso es muy, muy interesante. Bien, en mi ciudad, Mérida, Yucatán, las cosas ocurren de esta manera. La gente de los pueblos convive directamente con la gente de la ciudad porque ellos llegan a la capital a trabajar como nanas, las mujeres, por ejemplo, los hombres como jardineros o ayudantes, y la relación que hay entre los yucatecos o capitalinos, meridanos, con la gente de los pueblos es muy directa, y esto lleva a que la gente de la capital sepa muchísimas palabras y expresiones mayas, porque en vez de esperar a que la sirvienta o la asistente de cocina aprenda lo que quiero en español, la gente aprende mejor en maya lo que ella necesita hacer, ¿no? Entonces, el contacto es muy directo, y respecto a la lengua,
todas las personas en Yucatán hablan español, pero intercalan palabras en maya. Yo cuando voy con mi familia tengo que estarles diciendo, ay, tradúceme esa palabra. No entiendo. Pero para ellos es algo muy natural y están muy compenetrados, cosa que me gusta mucho, con su lengua y sus costumbres, además de que en la capital y en el estado se le tiene muchísima consideración a los indígenas, no se les tiene así como en una jaula como para irlos a observar, sino al contrario. Por ejemplo, hay un caso que me llama mucho la atención. Hay una clínica para las mujeres que van a tener a sus bebés con ayudantes que hablan maya. Desde la que está en la entrada que las va a recibir, son personas que hablan maya. Entonces, así como eso, otra cosa que tienen es que en las universidades se enseña maya, muchísima gente lo aprende y mucha gente es contratada de Estados Unidos para que lleguen allá a enseñar maya en las universidades. Otra cosa es que muchos de sus libros los traducen al español, al maya, clases de literatura en esa lengua. Sus canciones, en fin, todas sus tradiciones están palpables porque el estado en sí es muy turístico. Viven del turismo, dadas las zonas arqueológicas que tiene alrededor. Entonces, para ellos siguen con sus costumbres de la comida, por ejemplo, cómo se preparan. En fin, es algo mágico. Cuando se habla del México mágico, pienso que a esos que se refieren, aparte de la magia que hay alrededor de las leyendas y la muerte y todo ese tipo de cosas. La primera colaboración que tengo es precisamente una leyenda de una mujer también que se llamó Extabay. Se dice que ella era como una bruja, ¿no? Que engatusaba a los hombres que encontraba casi por la noche al salir de sus milpas o de sus lugares y los encauzaba por malos caminos. Pero cuando yo iba de turista recorriendo todos esos lugares, escribí tanto que tenía yo ganas hasta de hacer un libro, o si no, irme a vivir en la casa de esos guías que saben tanto, les dan clases precisamente para ser guías de turista, y es una cosa que enriquece hacer esos recorridos con ellos. Les invito a conocer Yucatán, por si no lo conocen todavía. Muy bonito, ¿eh? Muy bien, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos lean algún texto, ¿verdad? Sí, sí. Casi ya para ir cerrando, creo que estaría muy bien la lectura de los textos con los que han contribuido a la antología. Ok, bueno, comienzo yo y les voy a leer precisamente la otra historia. Los pedazos desgarrados y sangrantes de Coyolxauhqui rodaron cerro abajo mientras Huitzilopochtli arrojaba al cielo la cabeza de su hermana, que al instante se convirtió en la luna. Desde entonces, cada noche, la desmembrada, convertida en astro, arropa la luz de los que por seguirla fueron salvos de la furia de Huitzilopochtli y se acurrucan a su lado en forma de estrellas. Pero sobre todo, ella alumbra la oscuridad donde quedó enterrada la historia de una mujer que lideraba a 400 hombres y que fue asesinada para romper en pedazos su poder. Tal como sucede hoy cuando alguna heredera de la guerrera azteca, poseedora del cántaro donde burbujean la vida y la muerte, osa empuñar la vigorosa palabra capaz de mover hombres y montañas.
¿Quieren que continuación. lea el segundo o va otra compañera? No, yo creo que ya Paula, ¿no? Ok, Pau. Vamos, sí. Voy a leer el más chiquito para no abusar mucho. Se llama Basasiachik. Basasiachik es una cascada que hay en la sierra de Chihuahua. Y bueno, dice así. Cuando el mundo todavía estaba tiernito y no habían llegado los chavochis, vivió aquí Candameña, el amo de los rarámuris. Tenía solo una hija, Basasiachik, a quien amaba más que a nadie. Muchos eran los que aspiraban a ella, pero Candameña les puso trabas que solo 4 superaron. En la última prueba, Atonachi, señor de las cimas, le pidió que trajera el secreto de los sopilotes para volar sin miedo. A Pamachi, de más allá de las barrancas, el sigilo del lobo. A Areponapuchi, el de los verdes valles, el misterio para crecer de noche como los pinos. Y a Carichí, filigrana del viento, la potencia para sostener a las águilas pendiendo del cielo. Todos murieron, y Basasiachik, desesperada y sin revelar cuál de ellos poseía su amor, se arrojó al abismo y en su caída el Owiroame la transformó en cascada. Desde entonces, su dolor no deja de fluir por las profundidades de la barranca, erosionando la piedra. De Candameña nada más se supo, pero dicen que aprendió por fin los secretos de la naturaleza que tanto ansiaba poseer, y su espíritu vaga triste por la sierra, buscando a su hija entre las aguas furiosas de la cascada. Bien, yo voy a leer la de la leyenda de Shtabai, escrita a mi manera. Bien. La esposa del joven Esh Batlis Chan se encuentra enferma. Él la cuida amoroso, mientras los días en su choza transcurren desapacibles, carentes de voces. No quería dejarla ni un momento sola, pero la comida empieza a faltarles y eso le provoca ansiedad. La mujer con la mirada le hacía ver que tenía hambre y sed. Necesitaba algo para llevarse a la boca. Él no espera el amanecer y sale a la milpa aún en la oscuridad de la noche, iluminado con una pequeña antorcha. Empieza a cortar los elotes y los echa a la canasta. Como salida de la nada, una mujer se aparece y le ofrece ayuda. Él no sabe quién es, y menos la reconoce en la oscuridad, pero se pone feliz de contar con ella. Lo único que le interesa es acabar más rápido y regresar a casa. La extraña mujer lleva su rostro cubierto con un manto. Llena enseguida el canasto ante el asombro del indio. Cuando se descubre, Eshbatles Chan queda cautivado con su belleza. Se aproxima a él y sopla en su rostro un aroma de miel. Un tecolote chilla, gime de dolor. El indio siente miedo. Lo advierte en su piel erizada sin razón aparente. Shtabai le sonríe con dulzura. Los cascabeles de una serpiente suenan como címbalos de latón y los acompañan mientras ella lo guía a su morada. Él, dócil, la sigue a donde sea. Sus recuerdos los va tirando por el camino. Se siente feliz. Cree que ella es su esposa, sana y bella como ninguna otra. Pasan los días. Eshbatles Chan se entristece al sentir que ya no la ama y no comprende cómo puede pasarle esto. Se inquieta al escuchar de nuevo, el canto del tecolote y se pregunta si será que esa ave de mal agüero quiere decirle algo. Nervioso, abandona el lecho, hastiado de un amor imposible de corresponder. Se interna en el campo. Sus doradas milpas lo ven sufrir. Shtabai lo sigue, enloquecida por su desdén. Cuando lo encuentra, se planta frente a él riendo a carcajadas, como loca, mientras le clava un puñal en el corazón. El maya,
Antes de morir, ve en ella el rostro de su esposa. Ya no lo confunden los hechizos de la bruja. El tecolote canta de nuevo en la ventana de la casa. Sigue cantando su tonta canción de muerte. El alma del buen indio se eleva y entra a su choza. La esposa ha muerto hace varios días. Esto era lo que el tecolote repetía en su canción, que presagia la muerte de todos menos la suya. Ahí termina. Gracias, gracias. Carmen, ¿se pueden hacer peticiones? Porque tengo a mis alumnos estudiando Malinche, estudiando la Malinche. Cecilia, ¿podrías leer tu destino misógino? Bueno, si lo tienes cerca, ¿eh? O te comparto la pantalla si quieres. Sí lo voy a leer, no os voy a pedir que guarden silencio. Hoy vengo y les digo que callen. ¿Se oyen el ruido o no se oye el ruido? Sí, se oye un poquito. Y mientras, mientras buscamos el silencio de Cecilia, Adriana, probablemente uno de los más cortitos es uno tuyo, que es solo una frase. Sí. Se llama Tour por México, ¿no? Que es básicamente la vuelta. Te ofrecí mi corazón, pero tú exigías uno cada atardecer. Fin. Fíjate que creo que también habéis ido adaptando el estilo a cada una de las ideas que queríais mostrar, ¿no? Sí. Sí, creo que es un logro de las autoras, ¿no? O sea, se nota mucho el estilo que ya han estado manejando y como su temática del corazón, ¿no? O sea, y eso me pareció muy hermoso como, no, las 3 autoras que tenemos hoy están en el centro, en el norte y en el otro extremo del país, ¿no? Y en todo se hace evidente esa procedencia. Me gustó mucho esa respuesta. Ya. Ya no se oye ruido, ¿verdad? Ya no. Disculpe. Bueno, y, pues bueno, voy a leer este destino misógino. Después de que habíamos leído la antología, Adrián y yo nos dimos cuenta que, bueno, estas figuras no aparecían ahí, ni Sor Juana, ni Cortés, ni la Malinche, por las razones ya expuestas. Pero yo las quería tomar desde otra perspectiva, desde lo insólito, desde un ángulo distinto, acercar a Sor Juana a lo fantástico, por ejemplo, a Cortés a la maldición, y bueno, y redimir un poco el destino misógino de la Malinche, que es el que voy a leer y que es cortito. Una mujer ayudó a derrocar el imperio azteca, de por sí ya aborrecido por muchos en estas tierras. Esa misma mujer engrandeció al hombre de un reino extranjero que, por cierto, le prometió el cielo y las estrellas. ¿Qué consigue? Un pésimo lugar en la historia junto a los traidores más grandes de la humanidad, el desprecio de su gente y, además, una curiosa deformación de su apodo para referirse al apego de lo extranjero en menosprecio de lo propio. ¿Propio? ¿Qué tuvo propio? Ni el nombre, hasta se lo cambiaron. Triste destino el de una mujer cuya vida entera consistió en sobrevivir entre los hombres necios del encuentro de dos mundos. Gracias. Muy bien, pues yo creo que ya podríamos cerrar, dar por inaugurada, que ya se hizo una presentación anteriormente, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí en la Universidad de Alicante, en el CEMAP, y apoyando también el proyecto con esta fabulosa antología. Así que muchísimas gracias y empecemos a pensar en nuevos proyectos. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.